Bienvenidos a todos, muy buenas tardes para la segunda sesión que tiene lugar y que ahora moderará tanto José Gregorio Ramírez como Fernando Alonso. Yo, por mi parte, daros las gracias a todos los que os conectáis e interesados con las jornadas y también dar las gracias al Vicerrectorado de Investigación y al Vicecanato de Cultura de la Universidad Complutense de Madrid, que son los que patrocinan e impulsan este proyecto. Además de también dar gracias al soporte técnico que nos da la UCM. En cualquier caso, hoy dejo la palabra a José Gregorio Ramírez para que haga introducción de los ponentes. Un saludo. Muy buenos días y buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de buenas prácticas en la investigación y docencia del color. Hoy, pues, como ha dicho Blanca, me ha tocado a mí. Mi nombre es José Gregorio Ramírez, de la Universidad de Sonora de México. He tenido la oportunidad, pues, de acompañar desde que se iniciaron estas jornadas a este grupo de investigación de la Complutense de Madrid, y que para mí ha sido muy enriquecedor. Hoy vamos a tener una conferencia principal y 3 ponencias. La temática que va a estar en torno a las experiencias didácticas. La primera conferencia va a ser a cargo de José Luis Caivano, arquitecto y doctor en arte de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde dirige el programa de investigación Color y Semiótica Visual. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina e investigador categoría 1 del Ministerio de Educación. Fue investigador asociado en el Centro de Estudios Semióticos de la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Fue presidente de la Asociación Internacional de Semiótica Visual y colabora colabora sobre todo con la Asociación del Color de México. Pues le damos la bienvenida al doctor Caivano, cuya conferencia tiene como título el concepto de cesía, transparencia, brillo y otras apariencias visuales, ejemplos en arte y diseño. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Gregorio, y bueno, gracias por la invitación. Voy a pasar a compartir pantalla directamente. Bueno, perfecto. Entonces, como bien presentaron, voy a hablar de este concepto de cesía. Probablemente hay gente que sepa de qué se trata, pero probablemente hay mucha gente que no. Así que lo primero que voy a hacer es explicar de qué se trata esta cuestión de la cesía, que obviamente se relaciona mucho con el color, ¿no? Esas imágenes ilustran un poco, pero vamos a explicar un poco la cuestión concreta. Sí, esto la gente que ya lo sabe lo ha visto varias veces seguramente, pero explico para la gente que no está al tanto de esta cuestión, de este concepto. O sea, si vemos una imagen como esta y aislamos estos rasgos que se ven acá seleccionados por estas muestritas a manera de paleta, bueno, todo el mundo estará de acuerdo que son diferentes colores que están en esta imagen. Pero si nos centramos en otros objetos de la misma imagen y otras características visuales de esos objetos, por ejemplo, los cubos de hielo son básicamente transparentes, pero tienen cierto brillo. El recipiente de la azucarera es opaco, o sea, no puedo ver al interior del recipiente, salvo que esté con la tapa abierta, y tiene otra cualidad visual que es brillo metálico. El vaso que contiene algún líquido oscuro, acá algún jugo de uva o algo así, es transparente, me deja ver el contenido. Esta servilleta plegada es opaca, pero es mate, a diferencia de la azucarera, que también es opaca, pero tiene brillo. En fin, bueno, el plato esmaltado, de loza esmaltada, tiene un brillo, pero satinado, diferente del brillo metálico.
Y hay alguno que otro elemento acá, el pote con miel, la textura y la apariencia visual de la miel es más bien translúcida. Bueno, a ese tipo de apariencias visuales se les ha llamado cecía. Es un nombre que viene de alguien que fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, César Llanero. Básicamente la cecía se trata de cómo vemos, cómo percibimos visualmente diferentes procesos o situaciones que ocurren con la luz, con la radiación luminosa, al incidir sobre los objetos. Puede pasar que un haz de luz llega a una superficie y se refleja como en un espejo. Puede pasar que se refleja pero de manera difusa en todas direcciones. Puede pasar que principalmente no se refleja, sino que atraviesa la superficie o el material, y en ese caso es transparente. En los dos casos anteriores se trata de materiales opacos que la luz no puede atravesar, solamente se puede reflejar en ellos. Pero en este caso de acá abajo, perdón, consulto, ¿se ve el cursor, verdad? Que yo muevo del mouse. Sí, se Cualquier ve. cosa Sí, se ve. Perfecto. Digamos, entonces esto es transparente porque la luz lo puede atravesar y básicamente lo atraviesa en una dirección, o sea, veo con nitidez ese haz de luz. En cambio, si la luz atraviesa la superficie o el material en múltiples direcciones, eso se trata de una transmisión difusa de la luz. Y voy a ver a través del material, pero una imagen borrosa de ese haz de luz o del objeto que esté por detrás. Y finalmente lo que puede ocurrir es que un material, una superficie, absorba la radiación que recibe, la radiación luminosa, y entonces lo vamos a ver oscuro, negro. Estos son esquemas, pero las apariencias que vemos, la manera en que vemos estas situaciones es una apariencia mate para esta cartulina opaca, una apariencia espejada, una apariencia transparente, una apariencia translúcida y finalmente una apariencia oscura o negra. Son procesos físicos, fenómenos físicos y percepción visual asociados. Entonces, si analizamos esas interacciones, vamos a ver que hay básicamente tres ejes de variación. Un eje, por supuesto, es el eje de claro-oscuro. Puedo percibir más luz o menos luz según que el material absorba más o menos. Ahora, si el material es opaco o si es transparente, entonces nos movemos en el eje de transparencia o permeabilidad a la luz. Y si el material tiene brillo o veo una imagen nítida sobre la superficie del material, o si por el contrario veo una imagen difusa, me voy a estar moviendo en este eje, donde aumenta o disminuye la difusividad. Entonces, esos tres ejes me permiten construir una especie de sistema de ordenamiento de sólido, de modelo, similar a los modelos de color, pero donde en vez de modificarse el color, se modifica la cecía. Entonces, la variación de oscuridad va desde las cecías o las apariencias claras a las apariencias oscuras, la variación de difusividad va en este otro sentido y finalmente la variación de transparencia o permeabilidad va en este otro sentido, digamos, de muestras opacas a muestras transparentes y así. Este es algo que la mayoría de la gente conoce, un sistema de ordenamiento de color, un atlas. Tenemos un problema de audio, José. De color, o sea, un modelo en 3 dimensiones donde varía la tonalidad, la claridad y la... Suele haber atlas que representan el audio. Bueno, cualquier cosa me avisan. Ok. Entonces, así como hay atlas y sistemas de ordenamiento de color, hemos construido un atlas de cecía, en este ejemplo hecho con muestras de vidrio, que varían en difusividad, en oscuridad,
que tienen muestras espejadas, que van graduándose o variando hasta muestras mate, en este sentido, horizontal, y hacia abajo, en el eje vertical del modelo, varían en términos de oscuridad, desde más claras a más oscuras. En este caso son cecías opacas, o son muestras opacas. En este otro caso son muestras transparentes, donde yo a través de la muestra puedo ver una retícula, un dibujo, con cierto contraste. Eso se va oscureciendo o se va haciendo más translúcido, o sea, va ganando difusividad. Estas son cecías permeables a la luz, transparentes y translúcidas. Construimos también un prototipo de atlas hecho con pinturas, con muestras pintadas. Y lo que voy a contar ahora tiene relación con lo que mostró la semana pasada Miquel. Son unas láminas que se utilizan para medir opacidad en pinturas. Se extiende la pintura con unos extendedores que le dan el espesor uniforme sobre un aparato de este tipo. Y lo que se hace es medir el grado de opacidad de la pintura. Bueno, con ese instrumental y con esos procedimientos construimos un atlas de cecía, donde justamente la cuestión de la opacidad o la transparencia es una de las variables, utilizando 9 tipos de pinturas. Esmalte blanco, en acabados mate, satinado y brillante, esmalte negro, también en acabado mate, satinado y brillante, y barniz transparente, también en acabados mate, satinado y brillante. Por supuesto, hacíamos mediciones y digamos, proporciones de esas mezclas. Una vez que teníamos las muestras pintadas, las poníamos en un horno a secar y finalmente obteníamos las muestras. Por ejemplo, acá hay un par de muestras negras con el esmalte negro, una con pintura brillante y otra con pintura mate. Tienen una apariencia distinta, si bien las dos son oscuras. En este caso es el barniz, pero el barniz con brillo, que no tiene poder cubritivo, o sea, me permite ver la lámina sobre la cual está depositado ese barniz, y tiene brillo en la superficie. En cambio, acá donde ese barniz está mezclado un poco con pintura blanca, el grado de opacidad es algo intermedio, o sea, hay distinto grado de poder cubritivo acá. De manera que hicimos muestras opacas, semiopacas, túrbidas, o sea, translúcidas, semitransparentes y transparentes, siempre con una escala de oscuridad, desde las muestras más claras a las muestras más oscuras o negras. Entonces acá tenemos un ejemplo, toda una escala de blancos, entre blanco brillante, blanco satinado y blanco mate, lo mismo con los grises y con las muestras negras, negro brillante, negro satinado, negro mate, una escala de 5 pasos, donde varía la difusividad en horizontal y varía la oscuridad en vertical. Pero en este caso todas estas muestras son opacas, o sea, son altamente cubritivas. Acá tenemos una de esas láminas del atlas, lo mismo que veíamos antes, pero todas las muestras ensambladas, donde se ve el grado de brillo como va cambiando. Y acá tenemos muestras transparentes, semitransparentes, translúcidas, finalmente opacas. O sea, acá la escala es de transparente a opaco, es una escala de transparencia. Esto tiene mucho poder cubritivo, cada vez menos, y finalmente estos son una capa de barniz transparente. En el otro eje, en el eje vertical, acá no se ve por el ángulo de la fotografía, lo que va variando es la difusión, la difusividad. Acá tenemos de transparente a negro, con distintos grados de oscuridad, de negro brillante a negro mate, con distintos grados de difusividad. Bueno,
Eso, digamos, es la parte, el modelo, la construcción del Atlas de Cecía, la parte más conceptual. Lo que les quiero mostrar es algunas aplicaciones, o sea, qué pasa con la Cecía en el diseño, en las artes, en otros ámbitos donde, además de utilizarse el color, se utilizan estas otras apariencias visuales. Este es un relevamiento que hicimos con Julieta Garavaglia hace unos años, de material gráfico, básicamente diseño de libros que explotaban algunos de estos aspectos de la Cecía. Por ejemplo, acá tenemos una tapa de un libro donde se ve, gráfica, fotografía, tipografía, etc. Y uno dice, bueno, esto es negro, sobre fondo blanco, en fin. Pero si uno cambia ligeramente el ángulo de observación, va a empezar a notar otras cuestiones. Estas fotografías tienen brillo, mientras que la tapa blanca del libro no. Entonces hay una diferencia de brillo entre una cosa y otra. Y eso se percibe en cuanto uno ve con un ángulo diferente. Incluso puede pasar que se invierta la percepción. Acá veíamos el número 90 en blanco sobre un cuadrado negro. En cierto ángulo de visión y de iluminación, la cuestión se invierte. Se ve el cuadrado, que era negro brillante, se ve con todo su brillo, mientras que el fondo blanco mate se ve más oscuro. O sea, un cambio de Cecía que me produce un cambio de color. Bueno, acá, doblando un poco la tapa del libro, se percibe a la variación de brillo metalizado y de contraste. Y acá pasa algo similar. Acá hay unas cosas impresas pero que están enmascaradas, que en este ángulo no se observan. En cuanto uno cambia el ángulo de observación o de iluminación, empiezan a aparecer unos caracteres sobreimpresos con una película brillante pero transparente, que no produce ningún efecto en este ángulo, pero sí se empieza a ver acá. Y acá mucho más. O sea, se empiezan a ver cosas sobreimpuestas o superimpuestas que tienen otra cestía. Acá pasa lo mismo. En esta lámina de este libro hay un texto impreso acá, pero está impreso en tinta o en una laca transparente brillante que solo se puede leer o apreciar o ver cuando uno cambia el ángulo. O acá, por ejemplo, donde incluso ven cómo cambia la situación de contraste, más claro, más oscuro más claro, en fin. Eso depende, lo mismo pasa acá, donde este texto se lee gracias al brillo. Y esta otra situación, algo impreso sobre una cartulina mate, donde el número está claro y el fondo es oscuro, pero hay también una diferencia de brillo que se percibe cuando uno empieza a doblar o a ladear esa superficie, y en determinada situación de iluminación o de observación la situación se invierte. El número se ve más oscuro y el fondo sobre el cual está impreso se ve ligeramente más claro. Una otra situación típica es leer texto sobre una página satinada. Normalmente el brillo enmascara el texto o la imagen y no permite leer con facilidad en esa zona. Ahora, si la impresión está hecha de otra manera, con tintas que no tienen tanto brillo y sobre papel mate, por más que la tinta tenga brillo, porque en este caso es una tinta metalizada, esa lectura no se impide en la zona donde de otra manera veríamos brillo, que es esta parte. Bueno, acá se ve una imagen ampliada de lo mismo. Y acá tenemos un efecto de transparencia por sobreimpresión también en una tapa de un libro, donde hay colores
impresos con tintas transparentes que se superponen a colores impresos con tintas opacas. O este diseñador juega con el efecto de la translucidez del papel sobre el cual imprime. Normalmente cuando uno ve esta página del libro al trasluz, ve este efecto, que es un efecto hecho a propósito, ¿no? Imprimiendo con un ligero cambio en el ángulo del registro de la impresión. Pero cuando la hoja del libro está sobre las otras hojas siguientes o anteriores del mismo libro, obviamente el efecto de translucidez no se ve y se puede leer normalmente. Esto se percibe solamente cuando el lector, la persona, va a girar la página. Entonces es un plus de diseño. Bueno, esto es una de las tantas aplicaciones o usos, en este caso en diseño gráfico, diseño tipográfico. Ahora quería mostrar rápidamente una ampliación al concepto de CECIA, producida básicamente, una ampliación conceptual, producida por Paul Green Armitage, un colega investigador de Australia, y por Varinia Joffre, una colega de la Universidad de Córdoba. Acá tenemos una llama, o sea, una fuente de luz que ilumina, pero que al mismo tiempo tiene transparencias. Entonces vamos a ver qué pasa con estas CECIAs. Lo básico es que nosotros podemos percibir el color en modo iluminante, o sea, en fuentes de luz, vemos diferentes colores luminosos. Por ejemplo, luces de neón de diferentes colores. Pero normalmente vemos el color en modo superficie, o sea, los objetos que nos rodean, pintados o con su coloración natural, no emiten luz, sino que reflejan la luz que viene de algún otro lado, en este caso de esta ventana. O sea, son fuentes secundarias, fuentes luminosas secundarias, no emiten sino que reflejan. Y el color lo vemos producido por esa reflexión de la luz. Y hay una tercera modalidad que es cuando los objetos coloreados son transparentes. Entonces vemos por transmisión de luz, la luz atraviesa el material y por lo general, si ese material tiene un cierto espesor, a esto se le llama ver el color en modo volumen. Acá vemos el color en todo el volumen, acá lo vemos adosado a ciertas superficies y acá lo vemos en modo luz o modo iluminante. Estos son casos típicos de fuentes primarias, luces, bombillas de luz de diferentes colores o los colores que vemos en un monitor o en una televisión. Pero yo siempre había considerado que las CECIAs solamente se daban en fuentes secundarias. O sea, en todos estos otros ejemplos, la fuente de luz es externa. Los objetos iluminados que reflejan o transmiten o dejan pasar la luz vendrían a ser fuentes secundarias. Y es ahí donde vemos la transparencia, la opacidad, el brillo, etcétera, etcétera. Ahora bien, estas son una serie de fotos que tomó Paul Green Armitage. El sol en un día despejado en Australia se ve como una fuente de luz, obviamente. Es una fuente de luz y se ve como tal. El sol en un atardecer en la atmósfera con smog en Pekín o Beijing, en China, tiene otra apariencia, pero se sigue viendo como una fuente de luz con un halo alrededor. Parecido a como se ve la luna casi al anochecer, cuando uno la observa a ojo desnudo a cierta distancia. También la luna se suele, sobre todo si hay una atmósfera con cierta nubosidad, la luna se ve con un halo. Pero acá hay una diferencia fundamental. El sol es una fuente de luz primaria, la luna no emite luz. Pero en este caso, de todas maneras, la estamos viendo en modo iluminante, o sea, como si la luna fuese una fuente que emite luz, pero sabemos que no lo es. Es producto del contexto y de las situaciones ambientales que la vemos de una manera u otra. Si hacemos un zoom o sacamos una foto, miramos a la luna con un telescopio o sacamos una foto con un teleobjetivo, vamos a verla más de esta manera y acá sí se ve como
una superficie que refleja la luz que no es propia, que viene del Sol. Entonces, vemos a la misma luna en modo de color superficie o en modo de apariencia superficial. Bueno, esto lo reproduce Variñas-Joffre en su tesis doctoral con una simulación virtual, como si uno viera una pelotita brillante, imagínense una bola de brillar en modo superficie, es un objeto opaco con brillo. Pero en el otro extremo, esa pelota de luz puede tener una apariencia luminosa, o sea, puede emitir luz, como decíamos en el caso del Sol o de la Luna cuando se ve a en la lejanía. Acá tenemos un cubo con apariencia mate, o sea que lo estamos viendo en modo superficie, vemos el color de la superficie del cubo, y un cubo autoiluminado, como si fuese una fuente de luz con luz propia. Y situación intermedia. Acá tenemos una representación virtual también de un cubo transparente, donde veríamos el color en modo volumen, y, como en el caso anterior, un cubo luminoso. O sea, una cecía luminosa, una cecía transparente. Vemos en modo volumen, vemos en modo iluminante, y una situación intermedia que es distinta de la anterior. Bien, entonces Paul Green-Armitage lo que hace es lo siguiente. Del modelo de cecía que yo les mostré antes, que lo desarrollé yo mismo, donde tenemos transparente, translúcido, espejado, mate y negro, acá estaríamos viendo ese modelo desde el plano superior hacia abajo, como si lo viéramos desde arriba. Tenemos la variación de translucidez, la variación de brillo, en fin, y la variación de transparencia. Paul le agrega unas dimensiones más. A ese esquema lo hace ir hacia el modo iluminante. Entonces acá tendríamos una fuente de luz. Podríamos tener cómo una fuente de luz varía hacia lo transparente, cómo varía hacia lo translúcido, cómo varía hacia lo espejado o cómo varía hacia lo mate. Esta otra parte de acá, él la lleva a la textura, yo no voy a entrar en detalle con esto, me quiero limitar a esta parte solamente. Bueno, esta es otra representación de lo mismo, ¿no? Tenemos el sólido de cecía que yo desarrollé con una pelotita transparente, una pelotita translúcida, una pelotita opaca, mate, sin brillo, y una pelotita espejada. Y en el fondo, abajo de todo, una pelotita negra que absorbió toda la luz. Y lo que hace Paul es agregarle estas dimensiones hacia este lado, donde esas pelotitas son autoluminosas, o sea, emiten luz, como si fueran solcitos. Entonces acá tenemos colores con cecías transparentes, colores con cecía translúcidas, colores con cecía opaca, mate, colores con cecías espejadas y eventualmente entre lo mate y lo brillante o espejado tendríamos colores con cecías con brillo intermedio, por acá. Esta parte nos olvidamos, la parte de la textura que no viene al caso. Esta es otra representación de lo mismo, en otra publicación de Paul, con bueno, todas las características acá explicadas, cómo va variando el brillo metálico, cómo va variando la translucidez, cómo vamos yendo de lo translúcido a lo opaco, de lo transparente a lo espejado, y toda esta cuestión, y cómo todo esto puede ir modificándose o variando también hacia un modo iluminante, o sea, hacia una pelotita autoiluminada, una fuente de luz esférica, como las que mostraba Variña en las representaciones anteriores. Y por último, rápidamente les quiero mostrar una serie de representaciones icónicas, representaciones simuladas por parecido, por grado de parecido, de diferentes cecías en pintura, distintas etapas de la historia o de la representación pictórica.
pictóricas. Esto también es una recopilación de imágenes que hizo Varinia Joffe. Tenemos acá Piero della Francesca. Básicamente todas las apariencias son opacas. Acá no hay color de volumen, es todo color de superficie. Crea un efecto bastante realista, ¿verdad? Pero hay una situación un poco que sigue siendo color de superficie, pero ya no es mate, sino que está representado el brillo en la armadura de este personaje. Bueno, esta es la imagen que veíamos antes. Tenemos una representación de brillo metálico, representación de transparencia, representación de otros efectos de cesilla, ¿no? Cecillas mates, con brillo, despejado, transparentes, en fin. Y entonces vamos desde el color de volumen, como en el caso del líquido, a los colores de superficie, que están representados. Pero, claro, obviamente, todo esto, yo les decía, son representaciones icónicas. Acá no hay pinturas transparentes, pinturas metálicas o pinturas más o menos opacas. Es todo pintura al óleo. Acá lo mismo, pero con representación de brillo en la superficie del lago, o sea, una cecilla espejada, representaciones de vapor, de translucencia, de semitransparencia en la niebla y en las nubes. Y acá llegamos a representación de luminosidades, obviamente en pinturas donde la luminosidad no es propia de la pintura, digamos, es una representación, o sea, la pintura no emite luz. Está representado una aureola luminosa en la cabeza del personaje y una aureola luminosa, una apariencia luminosa en el metal al rojo vivo en la fragua de Vulcano. Pero es todo un artilugio icónico para representar, o sea, esto no está emitiendo luz, está reflejando luz. De todas formas son representaciones de cecillas luminosas. Lo mismo en este otro caso, o acá, ¿no? Donde parecen personajes hechos de fuego, ¿no? Tienen como la apariencia luminosa y la cecilla del fuego. Y finalmente en cine, en películas, la representación de esas cecillas o apariencias luminosas u otras apariencias distintas, en este caso la película El Abismo, la representación de estos seres irreales o monstruos irreales, transparencias con brillo. Pero claro, no siempre la cosa es así. En estos otros ejemplos tenemos representaciones de fuego, pero con un grado de iconicidad mucho más bajo, mucho menor. Son pinturas mate, opacas, de color plano. Digamos que uno tiene que hacer un cierto esfuerzo para darse cuenta de que esto está representando fuego, o esto. Si no fuera por las formas del dibujo, de las siluetas, difícilmente uno entendería que esto es un fogonazo. En esta otra situación se le agrega un poco de volumen, de gradación de color a esas llamas, pero no se percibe, por lo menos acá, transparencia o semitransparencia, que es una de las cualidades que sí tiene el fuego. En estas otras representaciones sí tenemos la apariencia volumétrica, la apariencia espacial, la representación de la transparencia. Estos son pinturas, o sea, cualidades más cercanas, con un grado de iconicidad más alto al objeto fuego que podemos ver cuando prendemos una fogata o cuando vemos una fuente de luz. O sea, son representaciones de cecillas primarias. Y esta es la última diapositiva. Acá Varinia hace un análisis de cómo se producen estos agregados de los elementos que intervienen para poder representar una determinada cecilla. ¿Por qué? Si alguien quiere representar una cecilla, una pelota
una bola de billar espejada o una bola espejada, una pelota espejada con apariencia especular. Bueno, lo primero debería ser la representación del color del objeto, del color inherente. Un segundo elemento es el agregado de la sombra propia para dar la sensación de volumen, de tridimensionalidad. A eso le tenemos que agregar la fuente de iluminación, que al reflejarse me está dando la idea de que ese objeto, de que esa bola tiene brillo. Pero si yo quiero dar la idea de que ese brillo es espejado y no es un brillo, digamos, satinado, le tengo que agregar la reflexión especular de los objetos que rodean esa bola con la geometría, y todo eso sumado me da esta apariencia, con el color propio sumado a los colores reflejados, al reflejo de la fuente de luz, o sea, una apariencia bastante real, simulada, porque todo esto es una simulación gráfica, de un objeto tridimensional, esférico, que tiene apariencia o oscila especular. Bueno, con esto concluyo y ahí les dejo una página web donde pueden consultar todo lo que podrían querer saber acerca de la cecina. Ok, muchas gracias, José, por este... Voy a dejar de compartir. Continuamos con la ponencia. En este caso son dos profesoras, Huberta Márquez Villeda y Alejandra Hernández Valdovinos, de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México. Tienen como ponencia curso intersemestral Dibujo, el color como herramienta de comunicación. Bienvenidas, profesoras. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias. Pues gracias por este espacio. Me voy a permitir aprovechar el tiempo y entonces vamos a compartir una pantalla. Con la presentación anterior, pues bueno, excelente trabajo del doctor José Luis. Me voy a atrever a compartir una experiencia docente, efectivamente dentro del tema que corresponde al día de hoy. Esta experiencia docente pues se versa específicamente en la experiencia que se tuvo en la impartición de un curso intersemestral, donde de principio se tiene el dibujo como lenguaje y como punto secundario el color, y precisamente como un instrumento de comunicación dentro de la carrera de Diseño y Comunicación Visual que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Cabe señalar que el objetivo principal de este curso intersemestral versó de manera específica en mostrarle al estudiante cómo el color tiene una función comunicativa a partir de esas sensaciones luminosas o a partir de su saturación, de su transparencia, de su luminosidad, también de su opacidad, como lo mencionaba un poco el doctor José Luis, y ver que efectivamente el color tiene una función comunicativa natural, ¿no? Dentro del propio entorno que nosotros nos encontramos, pues distinguimos como la luz del sol, la luz del sol principalmente, y luego cómo impacta en los objetos y en la naturaleza, nos permite generar cierto discurso en el que nos damos a saber posiblemente cómo va a estar el día o cómo va a estar hasta nuestro propio estado de ánimo. En ese sentido, el apoyo que se da a los estudiantes, que se dio a los estudiantes en el momento específico del curso intersemestral, fue indagar en primera instancia un poco sobre la teoría del color y algunos artistas que hubiesen utilizado el color en su obra plástica y también en la obra comunicativa. En este caso consideramos a tres teóricos importantes, teóricos y prácticos. Es Huberta, ¿estás pasando las diapositivas o está no. Con la primera nada más? ¿Ahí pasó? Está en la primera nada más. No camina. No. Entonces, continuando con ello, estos tres artistas teóricos nos ayudaron mucho a poder comprender que el color tiene diferentes maneras de aplicarse, cuestión que hizo
ruido en las que estábamos impartiendo, la maestra Alejandra Hernández y su servidora Huberta Márquez, donde nos dimos cuenta que el estudiante más bien se preocupó más por las cuestiones técnicas, por cómo aplicar el color, más que por su significado o por estas cuestiones tan importantes como la sobreposición, la transparencia o la saturación, aspecto que hizo que en su momento cambiáramos un poco la línea del curso, porque al final el curso intersemestral pues sirve siempre como apoyo a los estudiantes para poder enriquecer o adquirir mayor conocimiento sobre temas que a ellos les interesen. En ese sentido, nos dimos entonces a la tarea de que ellos investigaran un poco a Johansen Itten, Paul Klee y Goethe, ¿no? Quienes han hecho sus participaciones importantes en torno al color en diferentes momentos de la historia. Claro, pasando por la cuestión teórica de la luz de Newton, donde efectivamente nos permite darnos cuenta que al final el color, como lo decía el doctor José Luis, es una representación. Lo que nosotros hacemos son representaciones que aluden a una realidad, pero que no son propiamente la realidad y tienen que pasar por un proceso de abstracción para convertirlas en eso que nosotros queremos convertirlas. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La maestra Alejandra no va a estar con nosotros en este momento porque aquí en México hay una especie de problema de transportistas y entonces quedó varada en el tráfico y no ha podido conectarse, pero voy a hacer su participación lo más prudente posible. Entonces, en estos ejercicios que hicimos para con los estudiantes, a partir de hacerles comprender la naturaleza del color como representación, nos dimos a la tarea de hacer algunos ejercicios, primero libres, pensando en conceptos como el ritmo, la dirección, la composición de los mismos colores, en armonía entre ellos, sin tener la necesidad de representar algún objeto en particular, sino comprender el color en su naturaleza a partir de diferentes medios, como por ejemplo el lápiz del color, la acuarela, el acrílico o el wash, ¿no? Aquí pudimos observar que al momento en que uno va instruyendo al estudiante por los medios digitales, que fue nuestra plataforma por la cual nosotros impartimos el curso, tiene varios beneficios. Primero, que los estudiantes no están tan cerca como para ver qué está haciendo el otro, y la otra es que efectivamente el estudiante tiene autonomía, toma decisiones para poder llevar a cabo su trabajo. Este pequeño trabajo que les comparto tuvo el objetivo principal de poder apropiarnos de alguna de las teorías del color de los autores antes revisados. Y aquí presento un trabajo que hace una de las estudiantes participantes y ella toma a consideración la obra de Johansen Itten, donde hace una interacción del color a partir de la opacidad y la luminosidad. Los estudiantes hacen trabajo de reflexión, hicieron trabajo de reflexión para poder comprender la teoría de los un fragmento de las teorías de los autores para poder aplicarlo desde su propia comprensión teórica. Se les dieron indicaciones mínimas como el tamaño, el formato, la dirección y el medio. Pero en este transitar nos dimos cuenta también que cuando el estudiante relaciona el color y el dibujo, lo que él quiere principalmente es como iluminar o colorear, no aplicar el color por su naturaleza lumínica o opaca o por las técnicas de saturación, plasta o gradiente, sino más bien lo que ellos buscan es dibujar o colorear, perdón, un dibujo que hacen previamente al lápiz. Entonces volvimos a rebobinar el curso y les hicimos la invitación directa de que tenían que trabajar con el color de manera inmediata, o sea, ver qué pasaba cuando ellos colocaban el color en ese formato, en ese papel y en esas direcciones, aludiendo a resolver un problema de color al momento de estar dibujando sin tener que hacer un dibujo previo. En ese sentido, entonces, ellos tomaban sus notas, que hicieron su pequeña investigación sobre los autores y trataban entonces de llevarlo a cabo de manera directa. Aspecto que nos funcionó porque ellos empezaron a tener mayor confianza al momento de trabajar con el color. Hicieron algunos comentarios donde hacían ver que ellos dibujaban primero con grafito y después colocaban el color. En ese sentido,
pues entonces dije, vamos a hacerlo como ustedes lo tienen considerado. Se sugirió entonces trabajar con triadas de color, a sugerencia de la maestra Alejandra, que fue instruido directamente con ella, pero bajo el concepto de la dimensión comunicativa heurística, esto es, con un dibujo inventado, a partir de una silueta, con pequeñas características, donde tenía que tener cuernos, cola y trabajar con estas triadas de color a elección natural. Selección, autónoma. El estudiante podía decidir. Resultados como estos tuvimos al momento de que ellos hicieron su dibujo de silueta con un color y después trabajaron la triada. Cada uno de ellos trabajó con su imaginación a partir de la dimensión heurística, donde esta imaginación, pues bueno, tuvo que pelearse un poco con las formas ya representadas de figuras que tienen cuernos o que tienen cola, ¿no? que se refieren a la cuestión del diablo como cosa representada. Sin embargo, hubo quienes jugaron un poquito más con estas situaciones de la misma figura, dándole un sentido particular, ¿no? Por ejemplo, a la primera figurita que tenemos, donde el estudiante utilizó sus colores muy, muy, muy fuerte, dando el contraste o la saturación de las triadas en el exterior y en el interior de la forma. Aquí aspectos donde la sumatoria de los colores en yuxtaposición hicieron mezclas. Ellos casi siempre piensan en las mezclas fuera del dibujo y no dentro del dibujo. Y pues bueno, tuvimos resultados de este tipo que nos parecieron, pues, interesantes y geniales, porque se les invitó a trabajar dentro y fuera de la figura. Aspecto que también los estudiantes, cuando realizan sus trabajos de diseño, de dibujo, tienden a bien primero resolver la forma y posteriormente trabajar el fondo. Aquí la indicación que nuestra Alejandra fue trabajar dentro y fuera en función a estos colores complementarios que se dan a partir de las triadas. Fue muy interesante el trabajo porque también, si notamos aquí, se les pidió que cerraran su dibujo en un círculo para delimitar el espacio, o círculo ovoide, para delimitar el espacio en el que ellos estaban dibujando, ya que están también habituados a trabajar en todo lo que implica el formato, como lo indica el dibujo del extremo izquierdo. Entonces, en ese mismo sentido, seguimos trabajando con las triadas de color, pero ahora con colores sobrepuestos a partir de la saturación de la línea, ya que ellos comentaban que lo que les preocupa es que su dibujo no quede como ellos lo piensan desde el resultado, no desde el proceso. Aspecto también que tuvimos que detenernos para hacerles saber que el proceso del dibujo te lleva a un resultado y no el resultado, y el resultado a veces deviene efectivamente de cómo realizamos el proceso del dibujo, en el sentido de cómo vamos trabajando y resolviendo el fondo, la figura, el volumen, las luces, que también es aspecto que les preocupa, pero que no quisimos tomar en consideración en este momento porque vimos que sí había mucha necesidad de los estudiantes de resolver el dibujo a partir del trabajo inmediato con el color, ¿no? Entonces, en esta sugerencia de volver a trabajar con las triadas, pero ahora sobreponiéndolas para tener otros colores como resultado, trabajamos a partir de lo que implicaría un rostro, un busto con la saturación de línea, ahora sí para generar un poco más de texturas o movimientos, donde también el dibujo pues tuvo una connotación de la dimensión heurística ornamental. Se trató de ir intercalando conceptos que ellos tienen dentro de las asignaturas de dibujo y diseño para que pudiesen hacer un trabajo integral. En el caso de la maestra Alejandra, ella imparte diseño en los primeros semestres y yo imparto dibujo, entonces quisimos ver cómo es que estas dos asignaturas proyectuales se encontraban en un tema en común, que es el dibujo, que vemos en diferentes momentos bajo diferentes circunstancias. Y resultados como estos obtuvimos que nos parecieron fascinantes porque tomamos como referencia, aunque a lo mejor no se ve de manera directa, tomamos como referencia en algunos casos en nuestras propias personas, como en esa figura que se encuentra en la parte superior. Roberta, quedan 3 minutos.
Y así fuimos caminando hasta encontrar la necesidad de que ellos entendieran, muchas gracias, comprendieran la necesidad de cómo la escala de grises nos lleva a resultados monocromáticos, donde rescatamos la luminosidad del papel independientemente del color que tú estés trabajando. Encontramos resultados de este tipo donde ellos vieron la relación de la escala tonal con la gama tonal y cómo el color blanco y el color negro cambian completamente la saturación del color haciéndolo opaco. Para finalizar, se les dio una frase que ellos tenían que ilustrar, donde efectivamente el color ya no servía como un medio de comunicación. Entonces, las frases vienen de un poema que escribí especialmente para ellos, donde dice: ella sonrió, él la tomó de la mano y al unirlas se llenaron de color. Él le dijo: ese color te va muy bien. Ella sonrió y él le dijo que su sonrisa iluminaba toda la casa. Ella lo miró y le dijo que su color de piel era especial. Él se vio al espejo y dijo que ese traje le gustaba por sus colores. Ambos sonrieron y fueron envueltos por un torbellino de color. Los planetas festejaron con ellos. Al mirarse no se reconocieron. Su traje y vestido eran blanco y negro. Y de esa manera entonces nuestros asistentes lograron hacer del color, solo en algún ejercicio, un medio de comunicación a partir de lo que se les enseñó en clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Huberta Márquez Villeda por compartir este excelente trabajo con sus alumnos, que es lo importante y es la temática que estamos tratando en este momento, que son las experiencias didácticas. Vamos a continuar con la siguiente ponencia del profesor Norberto González Jiménez, de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, con tiene como título El color en la técnica de pintura al pastel, actualización del procedimiento tradicional en seco y mejora metodológica, propuesta de ejercicio práctico para la asignatura de técnicas y materiales del grado de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido, profesor Norberto. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad y a los organizadores. Y bueno, sin más, voy a compartir pantalla para compartir también con vosotros la experiencia del trabajo realizado a partir de la técnica del pastel. Vamos a ver. La experiencia didáctica que quiero compartir con vosotros en esta ocasión es la interacción del color a través de la técnica del pastel, pero con con un pequeño cambio desde el punto de vista técnico, que es añadir la posibilidad a través de la preparación del soporte para intervenir en su capacidad de absorción. De esta manera vamos a poder utilizar la técnica del pastel, que es una técnica que tradicionalmente ha sido en seco, o se ha trabajado en seco, utilizando la posibilidad de la mordiente de superficie para que el color se impregne sobre la superficie a través del arrastre, ¿vale? Sin embargo, la posibilidad del color viene dada por la fusión de este pigmento sobre esta superficie, simplemente. Entonces, la cuestión de añadir la posibilidad de trabajarlo de forma técnicamente en húmedo pasa por esta actualización del procedimiento, que tiene que ver con el antecedente que me gustaría mencionar, que es del profesor que nos enseñó a nosotros esta técnica, Manuel Huertas Torrejón, catedrático de Procedimientos y Técnicas Pictóricas de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, él nos enseñó este procedimiento utilizando la base del gesso sintético, es decir, la preparación tradicional industrial que se suele utilizar como aparejo sobre un papel pegado a una tabla. Digamos, el cambio trata sobre añadirle la posibilidad de absorción, añadiendo piedra pómez micronizada
al gesso y una base de tono de pigmento hidratado para darle un color. De esta manera, sobre el papel añadimos esta posibilidad de absorción sin eliminar que el pastel, como técnica seca, nos permita que a través del arrastre podamos formar la capa pictórica sobre la superficie con garantía de estabilidad a la hora de mezclar, y además también trabajarlo como si fuera una acuarela, como si fuera algo en lo que interviene el agua para generar la capa pictórica de una manera más o menos fluida. Una vez que tenemos esta superficie preparada, la cantidad de piedra pómez añadida tiene que ver con que consigamos más o mayor o menor capacidad de mordiente, la superficie más rugosa o no. Lo que hacemos es trabajar al pastel alternando entre seco y húmedo, ¿vale? Entonces, esto desde el punto de vista del color lo que nos da es la posibilidad de que al final, con respecto a la técnica, la luminosidad del color en la mezcla sustractiva de la superficie coloreada de la superficie del soporte nos da que la capacidad, digamos, visual de que el color sea muy luminoso y permanezca estable. Por otro lado, potenciamos también la posibilidad de la mezcla óptica del color a través de la superposición de tramas, es decir, las características principales de la técnica del pastel a nivel, digamos, clásico, ¿no? Como dirían los tratados de técnicas pictóricas a lo largo de la historia. A partir de aquí, el proceso de renovación, digamos, de la técnica es el tratamiento como una técnica acorde con los postulados de la pintura contemporánea. Es decir, en este sentido, a partir de aquí, la propuesta del ejercicio tiene que ver con las posibilidades técnicas de consecución de efectos determinados que nos acercan a la forma de comprender el mundo que tenemos en la actualidad, que es básicamente o principalmente a través de las pantallas digitales. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos hecho esta pequeña manipulación del soporte para trabajar el pastel, trabajamos en seco y en húmedo para conseguir trabajar el color de una forma renovada. Partimos también de tonos base, que son, digamos, elegidos por el alumno en función de la imagen sobre la que va a trabajar, y en este sentido, en la propuesta del ejercicio, partimos de la actualización de la técnica a través de la muestra de referentes de la pintura contemporánea que utilizan o han utilizado en una parte considerable de su discurso pictórico la técnica del pastel, como es el caso de Paula Rego, desde Portugal, con grandes formatos incluso dando a la técnica del pastel un considerable protagonismo, aunque trabaja esencialmente sobre seco. Y por otro lado, otros referentes de un tratamiento similar, aunque no sea exclusivamente la técnica del pastel, como por ejemplo Francis Bacon, en relación a su tratamiento técnico a través de la pintura arrastrada sobre la superficie de la tela enterada al revés, es decir, en la parte cruda, con lo cual el resultado tiene mucho que ver estéticamente o formalmente con el trabajo de la pintura al pastel, o artistas contemporáneos vivos, en este caso también, igual que Pablo Arrego, como Gerhard Richter, el alemán, en su serie de retratos en los que rompe la imagen utilizando los postulados de la imagen digital o de la imagen fotográfica, dando protagonismo a las cuestiones relativas al ruido o a la imprecisión. A partir de aquí, con todos estos elementos técnicos y de referentes históricos, el ejercicio parte por limitar al alumno digamos, invitarle a que trabaje sobre fuentes propias, realizadas por él, que tengan que ver con los elementos que distinguen la imagen digital como lenguaje gráfico. Esto es,
pues las imágenes de móvil, las fotografías de doble exposición o fotografías de velocidad lenta, fotografías o fotocopias rotas con ruidos o con imperfecciones, es decir, todo aquello que permita que la imagen no sea perfecta y que pierda, digamos, los relativos a su iconicidad, a su aspecto acabado o fotográfico. A partir de aquí, estos referentes son los puntos de partida para acercar desde el punto de vista visual la imagen que va a ser objeto de interpretación y el resultado y esa conexión que se pretende a través del tratamiento técnico en húmedo y en seco con esta variación que hemos hecho al soporte. ¿Vale? Entonces, las imágenes ya de por sí que provienen como fuente de la fotografía, si nos fijamos, ya tienen mucho que ver con aquello matérico y pictórico que vamos a poder conseguir con el tratamiento al pastel. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista conceptual, provocamos al alumno que rompa con ese aspecto representativo de la imagen fotográfica y acabada o de la reproducción a través del virtuosismo, posible virtuosismo técnico. Es decir, dar protagonismo a los aspectos principales de la técnica, a la posibilidad de la pureza del color, como es el pigmento prácticamente sin ningún elemento que distorsione el color, como puede ser el aglutinante en algunas otras técnicas, y la posibilidad de su tratamiento fundido, licuado o crudo. Es decir, en este sentido, la propuesta del trabajo viene dada por la imagen digital como interviene en la posibilidad del enfoque y desenfoque de las imágenes y su tratamiento en el pastel. Y a partir de aquí los resultados son una recopilación sobre la que he hecho una selección de ejemplos a partir desde que pusimos en práctica este ejercicio en los últimos 10 años. Actualmente lo seguimos haciendo con resultados bastante positivos en relación a cómo el alumno coge una técnica tradicional bastante en desuso y la actualiza a través de este proceso técnico y de referencias del lenguaje de la pintura contemporánea, utilizando las herramientas o las convenciones que te da la comprensión del mundo actual a través de las pantallas o de la imagen digital, ¿vale? Entonces, al alumno se le provoca que rompa la imagen, que la destruya a partir de esta posibilidad. Y bueno, ejemplos relacionados con esto pues han sido bastante fructíferos a la hora de acercarnos a representaciones más o menos cercanas a la realidad y es lo más importante, la diferenciación entre lo que no se enfoca y lo que se enfoca, lo importante y lo que se pierde, lo cercano y lo lejano, es decir, conceptos pictóricos que tienen que ver con la forma de comprender el mundo actualmente. ¿Vale? Entonces, de esta manera, el alumno se olvida de intentar representar y busca más la sensación a través de esa ruptura de las imágenes, que formalmente y sorprendentemente conecta la imagen digital con el procedimiento técnico. ¿Vale? Entonces, pues hay ejemplos de retratos, de paisaje, representativos en torno a la forma en la que el alumno comprende la forma en la que la imagen digital o los mecanismos tecnológicos de recepción de la imagen la configuran y la devuelven a su visualidad. Y por otro lado, desde el punto de vista pictórico y del aprendizaje de la pintura y del color, aprende a separar el color local a la hora de representar, a la hora de configurar el retrato o el paisaje. Fijaos cómo lo que es este efecto de desenfoque, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, es muy cercano a la sensación visual que nos puede dar una imagen desenfocada producida por un medio tecnológico, por un medio
de pantalla digital. Los desenfoques, desenfocar a través de esta referencia de imagen abstracta a través de la fotografía, ¿no? En fin, es una selección pequeña de ejemplos para terminar con incluso imágenes que tienen mucho más que ver con la abstracción, con la materia, incluso con la textura visual. En este caso, por ejemplo, pues son los trozos de pastel rotos directamente impregnados sobre el soporte, con la preparación todavía mordiente, de manera que se queden amarrados y permanezcan, ¿no? Bien, pues a partir de aquí paso imágenes más representativas sobre retrato y termino. Me gustaría terminar, si es que soy capaz, con un pequeño vídeo en el que, digamos, se puede materializar lo que es este efecto y de la forma en la que se convierte en una imagen representativa por una cuestión, y es que al preparar el soporte y al añadir la piedra pómez junto con el gesso mezclado y convertirlo en fijo y además absorbente, trabajamos sobre él en seco y luego podemos ir hacia atrás añadiendo agua directamente sobre el soporte, eliminando todo aquello que no ha quedado dentro de la capa pictórica a través de la posibilidad de absorción del aparejo y de la preparación. Y este vídeo son unos segundos nada más, si soy capaz lo pongo. Bueno, en realidad es un ejemplo que se puede visualizar, tampoco es necesario ver. Solamente era un pequeño vídeo en el que colocamos un soporte debajo del agua, desaparece todo aquello que sobra y se queda la parte inicial, que incluso es más atractiva desde el punto de vista plástico que lo que había. Y yo animo a los estudiantes a que pongan el soporte debajo del agua para que eso se produzca y bueno, tengo que decir que funciona a la hora de que los alumnos planteen el posterior proceso de otra forma. Así que nada, no es tampoco demasiado relevante, ¿eh? Gracias y si me pasa el tiempo, disculpa. Muchas gracias, Norberto, por tu exposición. Ya pues esa información puede estar a lo mejor más adelante en lo que es la información se va a recoger completa de estas jornadas. Sería interesante tener este video. Muchísimas gracias. Continuamos entonces, en este caso, con otra ponencia de las profesoras, de los profesores Ana María Cuesta Sánchez y Ángel Pasos López, de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, España. El título de la ponencia es Coloribus, las exposiciones temporales como medios de docencia del color en el ámbito universitario. Bueno, quería disculpar a mi compañero que no puede estar aquí hoy porque tiene clases y bueno, dar las gracias a la organización pues por permitirnos exponer aquí una breve cuestión que es cómo desde nuestro ámbito de la historia del arte, porque yo ninguno de los dos, ni el doctor Ángel Pazos ni yo somos profesores de Bellas Artes, podemos llegar a transmitir a nuestros alumnos de historia del arte sobre todo cuestiones relacionadas con el color y cómo esto les puede ayudar a mejorar en sus conocimientos de la carrera. Hay que decir que nuestro grupo de investigación, que es en el que nosotros llevamos a cabo todas estas actividades, no tiene contacto de asignaturas de docencia universitaria, sino que nosotros tenemos contacto con los estudiantes a partir de las prácticas externas. La Universidad Complutense tiene un programa de prácticas externas, tanto curriculares como extracurriculares, que lo que hace es que los alumnos puedan elegir, desarrollar X créditos, normalmente suelen ser 6, en algunos casos es alguno más, en algunas empresas o, como en este caso, en grupos de investigación de la propia universidad, ¿no? Nosotros les ofertamos esta opción. ¿Y qué hacemos con ellos? Bueno, el mayor banco de alumnos es verdad que provienen de la historia del arte, pero tenemos otras titulaciones, otros máster y otros grados. También tenemos algunos alumnos de conservación y restauración y en muchos casos encontramos
algunas carencias de conocimientos, tanto de historia del arte como, por ejemplo, en el caso de los de historia del arte, acerca de cuestiones de materialidad del color o de caracterización de materiales, que sí que nos parece importante durante todos estos años ahondar en ello. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se van a enfrentar a identificación de obras, a ver, tasar diferentes obras en algún futuro laboral que tengan, y desconocer de qué están hechas nos parece que es una cosa que tienen que empezar a subsanar, ¿no? Entonces nosotros empezamos a tener contacto con todo este tema del color a raíz del desarrollo de mi tesis doctoral aquí en la Facultad de Bellas Artes en 2018, y empezamos a desarrollar estas actividades, sobre todo en la Semana de la Ciencia, que es donde los alumnos pueden colaborar mucho más al ser transferencia del conocimiento, en 2019 y 2020. Entre todos estos años nos dieron un proyecto europeo también de una Europa, el proyecto Colorful Souls, que nos permitió también, junto con todos estos alumnos ya de otros años, poder desarrollar al final un congreso en el que ellos también participaron un poco en la labor de organización de un evento científico, ¿no? Que es otra parte que también siempre intentamos un poco ayudar a que sepan y entiendan. Y en todos estos años nosotros hemos tenido tandas de alumnos desde 2018-2019, hemos tenido 7 alumnos de prácticas, 2019-2020 hemos tenido 9, 2020-21 en plena pandemia, es verdad que éramos uno de los pocos grupos de investigación o empresas que ofrecían prácticas online, entonces todos los alumnos vinieron a solicitarnos las prácticas y tuvimos ahí un superávit de 13 personas, y el periodo del año pasado, 2021-2022, tuvimos 7. Entonces, siempre han sido prácticas que han rondado entre las 150 y las 300 horas, dependiendo si son curriculares o extracurriculares. Entonces, nos ha permitido generar con ellos variedad de actividades y desarrollar un pozo científico con ellos de investigación que creemos que les ha venido bastante bien. Entonces, sobre todo, y la parte del color, básicamente la desarrollamos con los alumnos de Historia del Arte, ¿no? Que son los que tienen una asignatura de técnicas artísticas en primero, que es generalista, ¿no? Lo siguiente, y no vuelven a tocar absolutamente nada del color. Tú les hablas de pigmentos, de técnicas artísticas, y no tienen ni idea de cómo se hace, ¿no? Entonces, sí que nos parecía que mínimamente tenían que saber qué materiales se usan. Nosotros somos un grupo de investigación que trabaja prácticamente la Edad Media, y que no conozcan los pigmentos clave de la Edad Media, pues sí que nos parecía un poco aterrador, por así decirlo, ¿no? Entonces, queríamos enseñar todas estas características materiales que se asocian al color, y algunas no materiales, también las simbólicas son importantes, porque el arte de la Edad Media es puro simbolismo. Entonces, sí que nos parecía que todo este cúmulo de cuestiones que no son nada fáciles de explicar, porque la materialidad del color es muy compleja y el simbolismo del color es también muy complejo, explicarlo de una manera sencilla a un público variado, ya fueran estudiantes de grado, de máster o un público general, que es lo que nos permite la Semana de la Ciencia, porque tú pones una exposición en la facultad y puede venir todo el mundo a verla. Que tuviera una finalidad didáctica, que explicaran conocimientos científicos de esta manera sencilla, con muchos recursos visuales. Yo creo que a ellos les ha permitido ampliar mucho sus conocimientos y sobre todo asimilarlos, que en muchas ocasiones es quizá lo más complejo, ¿no? Y entonces, ¿cómo empezamos todo este proceso? Bueno, nosotros desde la organización de esta actividad en la Semana de la Ciencia y la Innovación número 19, lo que hicimos fue coger a este grupo de 7-8 alumnos y adjudicar una paleta de colores medievales, decirles: tenéis que empezar a buscar y a conocer estos colores, ¿no? Estos son los que vais a trabajar, hay muchos más, pero vais a empezar por estos, porque si no se asustan, es normal, ¿no? No les puedes soltar y darles algo infinito, que en el fondo es lo que nos gustaría, conocer a fondo y conocer mucho, ¿no? Pero hay que conocer también las personas con las que trabajas y hasta dónde pueden llegar en un primer tramo, ¿no? Entonces, primero les dimos una identificación de paletas de colores medievales, y después de eso empezamos a preguntarles, porque ellos hicieron todo el proceso. Entonces empezamos a preguntarles qué información estamos buscando, ¿no? ¿Qué, siendo vosotros, que ahora mismo no sabéis nada, qué os interesaría conocer de un pigmento? ¿Qué os interesaría conocer? ¿Cómo se elabora? ¿Cuál es el origen de este pigmento? ¿Qué cronología tiene? ¿Desde cuándo se usa? ¿Cuáles son sus características químicas o sus características materiales? ¿Qué otros nombres han tenido a lo largo de la historia?
obras de arte donde se pueda ver o se pueda saber que ese pigmento se ha utilizado e incluso llegar a seleccionar alguna zona donde ellos mismos puedan ser capaces de decir, pues yo creo que aquí puede haber blanco de plomo. Y entonces que te vengan con 4 o 5 imágenes, ¿no?, con esta cuestión. E incluso imágenes del pigmento, ¿no? Entonces, cuando ya armamos una plantilla con todas esas preguntas que ellos iban diciendo que les resultaría interesante conocer, empezamos una búsqueda especializada. Nosotros nos lo llevamos a la Biblioteca de Historia del Arte y los trajimos también a Bellas Artes y empezamos a darles bibliografía específica, ya fueran tratados de tecnología artística, ya fueran bibliografía más especializada y más actualizada sobre pigmentos y estudios químicos de pigmentos, materialidad de los colores e incluso libros sobre simbolismo del color, porque también nos interesaba que tuvieran todas estas cuestiones. Entonces, ellos tenían que estudiar cómo era el material, yo siempre les decía que tenían que tener en la cabeza varias cuestiones. Cómo es el material y cómo se suele aplicar en la Edad Media. Sabemos cómo se usa ahora en algunos casos, porque se siguen usando, pero cómo se usaba en esta época. Vosotros tenéis que llegar a ese punto, a rastrear cómo se llegaba a usar, y para eso tenías un libro específico que no es el libro de técnicas actual. Te puede servir para hacerte una idea, pero necesitas ir un paso más atrás. Entonces, una vez que tenían toda esta bibliografía técnica y especializada que íbamos supervisando, creaban un banco de imágenes de arte medieval. Ellos rastreaban, iban buscando al principio por colores, ¿no?, de esto que buscas en Google imágenes por colores y a ver qué les aparecía. Pero luego venía la fase de comprobación, que es ver si nosotros, a través de informes de restauración, a través de estudios que se hayan hecho en museos, estudios químicos, estudios de materiales, podemos asegurar que ese pigmento que tú me estás diciendo que crees que puede estar, está. Y si no puede estar, no lo ponemos en esta exposición, porque tenemos que estar completamente seguros de que la imagen que vamos a exponer está el pigmento que tenemos. Y luego, ¿qué hicimos? Otra parte bastante relevante, que en realidad es la especialidad de mi compañero, él se dedica a estudiar la liturgia, es el uso y el simbolismo de los colores. Y quisimos enfocarlo al uso litúrgico porque es un código bastante importante en la Edad Media. Es decir, todo lo referente a la liturgia marca códigos y rituales que determinan toda la materialidad, la visualidad y la cultura material de todos los artefactos que han llegado a nosotros y de todos los ritos en los que se utilizan los colores. Por lo tanto, nos parecía relevante aplicar todo el esquema de colores a los usos rituales. Entonces, decidimos enfocar cómo se usaban los colores en la liturgia de la Edad Media, que también es bastante complicado. Entonces, lo enfocamos en dos partes: el simbolismo general del color en la cultura occidental, porque obviamente los colores aquí significan una cosa y en otras culturas otro, y luego este color dentro de la liturgia medieval. Y con ello al final acabamos creando una exposición de paneles distribuida de esta manera, en los que teníamos unos grandes paneles de colores donde podíamos ver pues, diferentes cuestiones en cuanto a los valores simbólicos del color rojo, por ejemplo, o los pigmentos más utilizados dentro del color rojo, qué significa el color rojo en la liturgia medieval, y después unas fichas mucho más pequeñas de colores específicos en los que podíamos estudiar y rastrear todas estas cuestiones que los chicos habían ido buscando y rastreando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que veáis un ejemplo de lo que conseguimos hacer, esta es una de las fichas generales, por ejemplo, del color amarillo, y esta es una de las fichas específicas de materiales, por ejemplo, en el caso del oro, ¿no? Aquí tenemos la imagen de la obra de arte, pero también tenemos rastreado el origen, la cronología, otros nombres que ha tenido a lo largo de la historia, características del propio material, cómo se elabora este pan de oro, y luego es verdad que los chicos, a medida que iban leyendo, se iban dando cuenta de que había muchas cosas que no podían encajar en todo esto y que les generaba curiosidad, y nos dijeron, ¿por qué no hacemos un espacio de para saber más con curiosidades? Y dijimos, adelante. Entonces, para cada una de las fichas de materiales, ellos crearon una categoría de para saber más, con anécdotas o con cuestiones que a ellos les resultaban relevantes. Y todo esto anclado con un código QR a una página repositorio
que también nos pidieron crear porque sabían que esta exposición, al fin y al cabo, acaba en el periodo de la Semana de la Ciencia. Entonces, creamos este repositorio, que todavía lo seguimos alimentando, porque es verdad que da bastante trabajo, en el que volcamos todas estas cuestiones del simbolismo del color, de cada uno de los pigmentos, y lo distribuimos de la siguiente manera. Aquí tenemos las fichas de los pigmentos que podíamos ver en las fichas pequeñitas, con imágenes de los pigmentos, con obras de arte asociadas a ellos, y también hemos decidido incluir aquellos libros o recursos que a los chicos les resultaron interesantes y útiles a la hora de poder recopilar toda esta información de todas estas fichas, ¿no? Entonces, bueno, esto está almacenado en la página web de la Complutense, sabemos que esta información siempre está accesible, entonces nos ayuda bastante a poder continuar con esta labor, que es verdad que se acotó en una Semana de la Ciencia, pero bueno, nos permite poder seguir con esta tarea de la enseñanza del color. Y luego continuamos con otra exposición ya en periodo de pandemia, que decidimos trasladar al entorno completamente virtual, ¿no? Continuamos con esta tarea con los chicos de profundizar en el tema del color y decidimos desarrollar una exposición online. Una exposición online que se organiza en bloques completamente diferentes, en los que hemos ido incluyendo aspectos como la luz, las sensaciones, porque es verdad que siempre intentamos trabajar también la sensorialidad, nos parece un concepto muy relevante en toda la Edad Media, en toda la parte esta de la liturgia medieval, incluyendo también pequeños clips de vídeo asociados a procesos como el de la restauración del Pórtico de la Gloria. Y luego sí es verdad que volvemos a tener toda esta parte de desarrollo de los colores, pero haciendo scroll es verdad que es una manera mucho más dinámica de presentar todas estas obras asociadas a diferentes colores, ¿no? Aquí podéis ir viendo cómo baja la información, cómo podemos ver, en este caso, muchas más obras relacionadas a cada color y una pequeña sección de un pequeño para saber más o ampliando características, aunque es verdad que si comparamos ambas exposiciones, la presencial y la online, una de las cuestiones en las que pierde un poco la exposición online es que no ahonda tanto en la materialidad del color, sino que se queda un poco más en la parte del simbolismo, porque no pudimos apostar tanto durante el periodo de pandemia por esta investigación presencial que nos facilitaba todo el estar en una biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que apostar por esto, pero afortunadamente tenemos esta experiencia de accesibilidad total que nos da la exposición de Coloribus, y muchísimas gracias por estar aquí, por aguantar hasta estas horas. Pues muchas gracias, Ana, por tu exposición en torno a esa experiencia también didáctica con tus alumnos. Y pasamos a la sesión de preguntas tanto para la conferencia que dictó José Luis Caivano y las ponencias de Huberta Márquez Villeda, de Norberto Jiménez y de Ana Cuesta Sánchez. Vamos a ver si hay alguna pregunta en torno a la temática que se ha expuesto excelente en el día de hoy. Hay una mano levantada de Huberta, sí. Huberta Márquez. Dinos, Huberta. Sí, muchas gracias. Pues bueno, preguntas como tal, a lo mejor no las tengo, pero sí quiero felicitar los trabajos que se han presentado el día de hoy. Llaman la atención todas y cada una de ellas. Sin embargo, me voy a detener en la participación del maestro Norberto cuando habla del pastel, sobre todo porque las piezas que él presenta pues tienen una apariencia completamente plástica, dinámica y muy expresiva, lo cual rompe de alguna manera el modo en cómo se trabaja particularmente el pastel dentro de una clase. Y me gustaría preguntarle a Norberto si también hace esta parte de la experimentación plástica en diferentes sustratos, en diferentes papeles, ya que el pastel, al ser un medio seco, en ocasiones no se repela, por ejemplo, con papeles lustrosos o muy plásticos. Es una experimentación que hago dentro de la clase, pero me gustaría escuchar su participación o su experimentación.
Muchas gracias. Vamos a ver, Norberto, si contesta la pregunta que le hace Huberta. Pues en este momento no aparece, esperamos que se conecte ahora más tarde. Y gracias por tu pregunta, Huberta. Está Diana Rivera. Diana Rivera, ¿quiere hacer alguna pregunta? Diana Rivera. Buenas tardes todos. Buenas tardes. O buenos días. Aquí ya sí son buenas tardes. Antes eran buenas mañanas. Básicamente, pues quería darles primero las gracias por permitir acceder a los conocimientos de cada uno de ustedes. Y yo, más que una pregunta, me veo que aquí hay una relación muy interesante en diferentes formas de ver, e interpretar y entender cómo se debe enseñar el color desde las diferentes perspectivas y reflexiones sobre la estructura del concepto del color, cómo se relacionan. Creo que aquí hay una cosa que nos trae a todos y nos convoca en común y está asociada a lo que dijo Huberta, y es que el color es un proceso de comunicación desde diferentes índoles, y desde el proceso en que estoy abocada ahora, que es trabajar con el color desde la industria gráfica, desde el diseño industrial y desde la arquitectura, tres universos que pueden ser diferentes, pero se aunan. Empiezo a ver que sería muy importante que empezáramos también a trabajar, por ejemplo, lo que pasa con la cesia, desde ese proceso que es generar la emoción, la sensación y cómo vamos llegando a la percepción, y asimismo en cada una de las áreas. Me pareció muy interesante también la última presentación que estábamos mirando, es que, y me inquietó mucho porque ella dice, no, nosotros no estamos asociados a los procesos artísticos, pero es que yo creo que el color inunda todo. Cuando yo voy a un proceso industrial, cuando yo estoy hablando de gestión tecnológica, estoy hablando de gestión del diseño, cuando estoy hablando de gestión del conocimiento, siempre veo el color y entiendo el color como un elemento fundamental dentro de un proceso de comunicación, y en todas las áreas del conocimiento hay procesos de comunicación. Es básicamente, que es como la conclusión que saco de este ejercicio, es cómo desde cada una de nuestras áreas del conocimiento podemos enseñar a comunicar con el color de una forma idónea y asertiva que ayude también a la humanidad. Es lo que pienso. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, por tu comentario. Vamos a continuación con Sara Viloria. Levantó la mano. Hola, Sara, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, estuvieron muy buenas todas las ponencias. Yo saludo desde acá, desde Santiago de Chile. Tengo una pregunta puntual para José Luis. Me gustó mucho su ponencia y quería saber si estos estudios o estos compendios que él hace de las distintas, desde las transparencias y todas las texturas asociadas o no texturas, pero bueno, los distintos efectos en cuanto a transparencia, mate, opaco, oscuro del color, se remite meramente al trabajo en diseño. Yo lo pregunto porque yo soy acuarelista y en la acuarela las propiedades del color son bien especiales, que remiten mucho a trabajar con lo análogo. Hay una investigadora norteamericana que se llama, fue una pintora norteamericana que se llama Carolyn Buchanan, y de hecho ella separaba estos colores por transparencia o qué tan sedimentario era un color, si es que conviene usar un ultramar al final o al principio de una pintura porque va a tender a opacar los otros. Y me recordaba mucho lo que tú contabas desde el diseño, precisamente por esto de la superficie, ¿no? De cómo un color sobre otro va generando otra dimensión desde cómo se ve. Entonces eso me llamó la atención, saber si has trabajado con lo análogo también, más allá del catálogo que generaste propiamente, o si esta es una investigación dirigida exclusivamente a diseño formal. Espero que se entienda mi pregunta. Muchísimas gracias, Sara. Vamos a... Creo que sí. En términos generales, que sí, creo que entiendo a dónde apuntás. No es algo limitado ni al diseño gráfico, ni a las artes, ni a una práctica en particular. Es algo que nos rodea todo el tiempo. Es un poco como decía Diana Rivera. El color está en la comunicación, está en el mundo que nos rodea. Lo usamos en cualquier proceso creativo o comunicativo. Y la cesia es ni más ni menos lo mismo, pero es otro aspecto visual.
Si alguien quiere recorrer la página de esta web donde están compiladas todas las publicaciones que hemos venido encontrando sobre CECIA, desde las que produje yo, las que produjeron otros colegas y gente que ni conozco siquiera, van a ver que hay referencias a la CECIA en disciplinas o actividades tan distintas como tecnología de alimentos, por supuesto diseño, arquitectura, artes plásticas, qué sé yo, física, química, o sea, es algo que barre todos los aspectos. Y el interés mío en particular ha sido sistematizar este tipo de apariencias visuales, a partir de cómo las definiera César Llanelo, este profesor que yo tuve hace unos cuantos años, sistematizarlo a la manera de la sistemática del color. Así como tenemos una teoría del color que nos explica... Listo. Tenía una anemia de caballo. ¿Cuál es lo que tengo yo? No lo sé. Pero de caballo, Escucha otra voz y no sé si es que comenzó a hablar otra persona. Sí, Miguel tiene el micrófono abierto. No, me olvidaba de comentarte en relación a la técnica de la acuarela, sí. Obviamente, dentro de las técnicas pictóricas, la acuarela es una técnica que se trabaja por capas transparentes. En el caso de la técnica del óleo se puede trabajar por veladura, se puede trabajar por capas que se van superponiendo, y como el óleo es un pigmento más bien opaco, la forma de producir el color en la técnica de acuarela o en la técnica al óleo es muy distinta, ¿no? Claro. Tiene que ver con el grado de transparencia o opacidad del tipo de pintura, como explicaba muy bien Miquel la semana pasada. Claro. Ya, muchas gracias. María Luisa Aurelia Morales. Sí. Okay. Sí. Hola, buenos días de acá, o tardes de acá, desde la Ciudad de México. Respecto a la ponencia Coloribus, ¿sí? Que es interesantísimo lo que la ponente expuso acerca de la pintura en la Edad Media. Entonces, lo que quiero preguntar a la ponente, a la maestra, que acaba de presentar todo este material de investigación que se hizo de una manera muy interesante. Me gustó muchísimo su ponencia, pero también quisiera preguntarle si acerca de los soportes de las preparaciones o imprimaturas que se utilizaron en esa época, ¿sí? Diríamos, profundizando un poquito más en eso, porque también la luminosidad del color de la pintura de la Edad Media también dependía del fondo, sí, del fondo, de esos fondos muy magros y también luminosos, porque eran varias capas de yeso que aplicaban sobre soportes rígidos como son las tablas, y eso también incide en que la luminosidad del color permanezca siempre, y inclusive tengo una reflexión, una luz propia, ¿no? Aún teniéndolos en lugares semioscuros, ¿sí? Se ve esa luminosidad y esa transparencia de color que ahora con los medios de hoy pues es difícil encontrar ese efecto. Entonces, además de que pues la pintura de ese tiempo pues se practicaba con temple, ¿sí? Temple de huevo, y también algunos otros trabajos con gomas como la de cola,
y Omar Ávila, por ejemplo. Entonces quisiera saber respecto a si se tomó en cuenta o de qué manera, porque yo, según lo que nos dijo la ponente, se presentó de una manera virtual por todo lo que pasó de la pandemia, pero quisiera saber cómo se tomó en cuenta ese otro aspecto del arte de la Edad Media, de la pintura, si me hace favor. Ok, Ana Gracias. María Cuesta, si puede responder a la pregunta de María Luisa Aurelia Morales. La profesora Ana María Cuesta, a ver si puede responder. La cuestión es que, por ejemplo, en la exposición virtual, lo que se intentó estudiar de manera más profunda fue el propio simbolismo del color sin atender tanto a las obras en particular. Porque, ¿se me oye? Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias. Vale. Porque lo que intentamos fue eso, estudiar un poco la entidad del simbolismo del color. Ahora bien, nosotros intentamos en las dos exposiciones no centrarnos en un soporte en particular. Es decir, no tendíamos solo a buscar obras hechas sobre tabla, sino que, por ejemplo, hay esmaltes, hay telas, hay marfiles coloreados, hay una gran variedad de soportes. Por lo tanto, la luminosidad de la pintura y el acabado final de la pintura, teniendo en cuenta que se utilizaron técnicas de dorado, de estañado, de policromado, técnicas al óleo, técnicas en seco, al final varía mucho y es un compendio tan grande a estudiar en una exposición tan pequeña que no podíamos darle cabida a estudiar ese tema, ¿no? Sí se puede estudiar, pero claro, tienes que atender simplemente a una tipografía de obras, ¿no? O sea, coger el espectro de pintura sobre tabla o pintura sobre lienzo o cualquier otra cuestión, porque si no abarcas tanto que al final no puedes atender a todo este tema. También hay que contar con una cosa muy importante. Ya no es solo el tema de las preparaciones, el tema de las pinturas, es la cuestión de la luz. Nosotros perdemos mucha percepción de lo que sería la obra de arte medieval porque perdemos primero el entorno en el que estaba y cómo estaba iluminada. Entonces, al perder toda esa escenografía, perdemos el contexto y en muchas ocasiones la interpretación real y la percepción real. Entonces, estudiarlo como un ente único, la luminosidad de la obra es muy complejo. Muy bien, sí, eso es lo que quería saber. Quedó una pregunta pendiente para el profesor Norberto Jiménez. No sé si está conectado. Si no, Huberta, pues nos quedamos con la pregunta sin responder por ahora, pero a lo mejor más adelante. Sí, está muy bien. Okay. Está muy bien, muchas gracias. No sé si hay otra persona que quiera hacer alguna pregunta o comentario en torno a las exposiciones del día de hoy. Ok, muchísimas gracias a cada uno de los exponentes en esta parte donde se trató el tema de las experiencias didácticas. Hay algo muy importante para nosotros que, aparte de la investigación que podemos llevar en color, ante todo, todas estas experiencias nacen en un lugar concreto, que es en el aula o taller. Yo creo que esto es lo que nos motiva, que nos anima, levanta nuestra curiosidad de ir tratando cada uno de estos temas, porque son cosas que suceden, digamos, a la hora de trabajar con los alumnos. Y yo creo que es una de las partes muy importantes de este tipo de encuentro, ¿verdad? El poder compartir esas experiencias de tal manera que este fenómeno del color, que no llegamos a comprender completamente, pero que desde nuestra perspectiva pues tratamos de ir descubriendo diferentes facetas, pues lo vamos descubriendo cuando vamos trabajando con los alumnos y cuando esto ya se convierte en sujeto de investigación. Gracias realmente en nombre del equipo de estas terceras jornadas de color por compartirnos esas experiencias tan enriquecedoras. Esperamos vernos nuevamente, digamos, la próxima semana
en la siguiente sesión, en la tercera. No sé si Blanca, la organizadora, tiene que decir algo o si nos dice algo Caivano respecto, ya para finalizar, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por la participación. Yo creo que como son muy intensas todas las presentaciones, no da tiempo a poder elaborar un turno de preguntas muy distendido. Pero sin embargo sí que por lo menos pues podemos ir recogiendo una serie de preguntas que en la parte distendida de la última sesión, más de conclusiones y de puesta en común, pues podemos llevarla a cabo. Mayormente porque también entendemos que 2 horas de online pues tiene también su cansancio y su dificultad. Entonces, en cualquier caso, por la parte de la organización, dar gracias a todos, también en particular a José Gregorio, y en adelante pues esperamos poder contar con vosotros en las siguientes 2 sesiones, en el próximo miércoles. Ok, muchas gracias a todos y con ello nos despedimos. Gracias por este momento y hasta la próxima sesión, la próxima semana. Gracias.